Buenas noches, eh, estimados amigos que estáis aquí presentes para seguir estas conferencias que organiza ICC y la Federación Catalana de Escacs. En esta que nos ocupa hoy vamos a tratar la defensa Indo-Benoni, una apertura que se eh, que es muy utilizada precisamente por los jugadores que buscan una lucha complicada. Estoy viendo ya en el chat que algunos ya se han ido incorporando. A todos ellos un saludo. Veo que hay conectada gente de sitios incluso de Argentina. Pues para todos ellos un saludo. Espero que podamos seguir bien esta conferencia y sin más preámbulos voy a pasar a explicar la idea de esta defensa. Las primeras jugadas, como supongo que ya conocéis todos, son D4, caballo F6, C4, C5. Generalmente las blancas pasan el peón. Y ahora las negras juegan E6. Caballo C3, toma de peón, D6 y las blancas suelen avanzar el peón a E4. Eso lo pueden hacer inmediatamente o un poco más tarde. Con estas jugadas ya queda definida lo que podríamos llamar la variante o la defensa Benoni moderna. Hay otras variedades de la Benoni que no vamos a tratar, en las cuales las negras a veces sacan su alfil por E7, pero en la que nosotros vamos a ver, las negras juegan el peón a G6 y sacan el alfil por la diagonal. Como digo, ya con estas jugadas se ha producido una posición bastante asimétrica. Esto le da a esta defensa unas características especiales de lucha, porque cada bando tiene aquí sus ventajas y sus desventajas. Esto lleva a un tipo de juego muy distinto a aquellas posiciones simétricas donde las negras juegan de un modo muy sólido tratando de igualar la partida. Aquí las negras no buscan la igualdad, sino que buscan su propio contrajuego. El contrajuego de las negras está basado principalmente en tres factores. El primero es la estructura de peones en el flanco de dama. Si nos fijamos, el negro tiene 3 peones en el flanco de dama contra 2 de las blancas. Es decir, tienen una mayoría de peones en el flanco de dama. Esto les permitiría avanzarlos bastante rápidamente, por ejemplo, con la preparación de las jugadas A6, B5, a lo que generalmente las blancas se suelen oponer pues jugando A4. Esa es una de las características. La mayoría de peones en el flanco de damas es uno de los factores que tiene el negro en esta defensa que juega a su favor. Otro factor importante es, como no, la gran diagonal del alfil de casillas negras, que desde G7 domina una línea abierta muy importante del tablero, también presionando sobre B2. El tercer factor es la columna S abierta. Las negras, después de enrocar, suelen colocar rápidamente su torre en E8 para presionar en la columna E, sobre todo al peón de E4. ¿Cuáles son los factores que tienen las blancas a su favor? De entrada, superioridad en el centro. Su peón en E4, a veces uno de los planes es realizar la ruptura E5, quizá apoyado con F4
preparando E5. Ya no sé si el tablero se está llenando demasiado de flechas, pero la superioridad en el centro es uno de los factores que juegan a favor de las blancas. Otra es cierta debilidad del peón en D6, sobre todo cuando el alfil negro se ha colocado en G7. Muchas veces las blancas realizan la maniobra del alfil a F4, vamos a poner otro color, alfil a F4, atacando el peón de D6, y con la maniobra caballo F3, caballo D2 y el caballo a C4, para presionar sobre el peón en D6. Ya veo que se han colocado demasiadas flechas, pero como vamos a ir viendo varias partidas, a lo largo de estas partidas se irán viendo las ideas de ambos bandos, que ahora he aclarado un poco por encima. Bien, vamos a empezar por ver una partida de el campeón del mundo, Mikhail Tal. En realidad, la defensa Benoni moderna, como tal, y valga la redundancia, debe su éxito precisamente a Mikhail Tal, que allá por los años 1958-57, o sea, cuando empezó su carrera que le llevó a ser campeón del mundo en el año 60, popularizó esta defensa. Esta defensa ya era conocida anteriormente, pero tenía muy mala reputación, especialmente después de una partida de Nimzowitsch contra Marshall, en la cual Nimzowitsch demostró con gran habilidad las desventajas que tiene el peón negro en D6. Desde entonces esta defensa tenía mala fama, pero precisamente fue Tal el que consiguió darle un nuevo impulso con su estilo eminentemente táctico, porque la defensa Indo-Benoni es una defensa muy apropiada para los jugadores de carácter táctico, puesto que podríamos decir que con solo la estrategia la defensa Indo-Benoni no tiene muy buen futuro. Las negras siempre tienen que estar atentos a los detalles tácticos que hacen que esta defensa sea perfectamente jugable. En todo caso, como comentaba, caballo F3, G6, E4 fue el orden exacto en que se jugó la partida, es solo una transmisión de jugadas. Alfil G7, y ahora aquí Donner jugó alfil D3. En su tiempo esta jugada fue considerada floja, pero precisamente hoy en día es una de las que más se juegan. El problema es la clavada del alfil en G4. Por ello, para evitar esto, se recomendaba desarrollar el alfil por E2, de modo que si alguna vez las negras jugaban alfil G4, el blanco podría realizar la maniobra caballo D2 para ir a C4. En realidad, la jugada alfil D3 no está mal. Hoy en día se juega. Lo que pasa es que se juega en combinación con la jugada H3, evitando la clavada. Esto no era la idea de Donner. Sigue así en roque, y ahora el blanco debería haber jugado H3, evitando la clavada. En lugar de esto, jugó en roque. Es esta combinación de jugadas que no es demasiado acertada. Lo correcto, como digo, hubiera sido jugar H3. También es cierto que las negras podían haber jugado contra alfil D3, podían haber jugado directamente alfil G4, que hubiera sido una opción también a considerar. Lo que ocurre es que contra ello igual había el dama A4 jaque, para a continuación quitar el caballo, y en caso de alfil D7 ganar un tiempo con dama B3 atacando el punto B7. Por eso, correctamente, Tal todavía no jugó alfil G4, sino que primero se enrocó. Y el blanco ahora debería haber jugado H3. Esta es hoy en día la variante moderna de la Benoni, la más usual. Pero como digo, en aquel tiempo no se conocía la importancia de la clavada y el blanco jugó simplemente en roque.
Bien, aquí el negro jugó A6. Naturalmente era posible jugar de inmediato alfil G4, pero intercalar las jugadas A6 tampoco está mal, porque contra A6 las blancas prácticamente están obligadas a jugar A4. De lo contrario, si por ejemplo jugasen H3, B5 moviliza ya rápidamente la mayoría de peones en el flanco de dama. Bien, A4 fue la jugada más o menos normal y ahora alfil G4. Todo correcto, ¿no? La jugada A6 y la respuesta A4 se hacen prácticamente de modo automático en esta defensa. Lo que pasa es que el negro algunas veces elige otro desarrollo para su caballo de dama. Una vez elegido esto, naturalmente el caballo va a ir a D7. Si no han jugado A6, hay la posibilidad de llevar el caballo a A6 y luego a C7 para preparar el avance B5. Y solo más tarde se juega a A6. Bien, ¿por qué es buena la jugada alfil G4? En realidad cede la pareja de alfiles, pero en esta posición, en este tipo de posiciones, el alfil que está en C8 no tiene casi ninguna casilla buena como no sea en G4. Y por otro lado, el caballo de F3 es una pieza muy importante porque unida a la maniobra caballo de 2, caballo C4, puede dar a las blancas una presión bastante molesta. La posición ideal de las blancas sería un caballo en C4, un alfil en F4 atacando el peón de D6 y el peón blanco hasta A5. Si el blanco consigue todo esto, el negro se ve bastante apretado. Luego veremos la partida en Nisovich-Marshall, donde se realizó una idea parecida. Aquí esto ya no es posible. La clavada alfil G4, Donner respondió con H3 y naturalmente el blanco cambia, el negro cambia. Caballo D7, alfil F4, ahora ataca el peón de D6, pero el negro puede defenderlo fácilmente con dama C7. ¿Por qué en C7 y no, por ejemplo, en E7? Bueno, la casilla dama E7 también es muchas veces aceptable, pero la dama en C7 además permite otra posibilidad que es a considerar, que es el avance del peón a C4. Con lo cual se deja esta casilla C5 para el caballo. Al mismo tiempo, con el peón en C4 será más fácil llegar a jugar B5 y movilizar los peones del flanco de dama. Muchas veces el avance del peón a C4 es delicado si el blanco tiene un caballo en F3, porque entonces podría saltar a D4 y de allí hasta C6. Pero cuando se ha cambiado el caballo de F3, el avance C4 es perfectamente posible. Por eso aquí Donner jugó dama E2 para precisamente controlar la casilla C4 y evitar esto. Tal jugó torre FE8. Este es otro de los temas que tienen las negras en la defensa Benoni, ya lo hemos mencionado. El ataque por la columna semiabierta. Al mismo tiempo, como la torre está en la misma columna que la dama, hay algunos detalles tácticos que se pueden aprovechar. Alfil H2. Esta jugada no es especialmente útil. Torre AC8, amenazando de nuevo C4. Alfil C4. Caballo E5. El caballo E5 suele estar muy bien. Muy bien, ahora el blanco aquí hizo una jugada floja. Lo que pasa es que no es fácil ya en esta posición intentar algo claro. Después de la jugada anterior de las blancas alfil H2, era muy difícil que se decidieran ahora a jugar alfil por E5, que en realidad era la mejor opción. En lugar de esto,
Donner optó por F4, que es una jugada floja. En realidad parece fuerte porque amenaza el avance del peón a E5. Caballo toma, dama toma, y ahora parece que E5 es una jugada bastante fuerte y efectivamente sería buena si las blancas consiguieran hacerla. Pero la respuesta de tal, muy importante, caballo D7, ya se opone directamente a este avance. Ahora el negro ya empieza a estar un poco mejor. El alfil en H2 no hace mucho. Siguió torre F, E1. Y ahora una jugada muy importante. Dama B6. De entrada amenaza tomar el peón de B2. Pero no es solamente esta la idea. Torre a B1. Dama B4. Esta era la idea. Ahora, si las blancas cambian damas, dama toma, peón toma, el caballo no tiene muy buenas retiradas. Por ejemplo, a caballo A2 seguiría torre C4, atacando ya el peón débil de E6. Nada fácil de defender. Y si en lugar de eso el caballo va a D1, después de torre C4 se puede defender con caballo F2, pero la jugada alfil D4 terminará ganando al menos el peón de E4. O sea que las blancas ya tienen problemas aquí. Por ello Donner no cambió damas, sin embargo ahora es difícil la posición. Jugó la dama a F1, pensando que de momento alfil por C3, B por C3, dama por C3 no sería peligrosa en vista de torre B7. Dama C1, pero tal jugó C4. Esta jugada ya la habíamos comentado antes, muy importante. Deja esta casilla al caballo y prepara el avance B5, que es inevitable. El blanco ya tiene muchísimos problemas. Siguió torre E2, B5 naturalmente, A por B, A por B, y las blancas están prácticamente perdidas, aunque no lo parezca. Rey H1, y por fin ahora ya tal, desde luego podría jugar su caballo a C5, que no estaba mal, pero ya optó por una línea directa. Alfil por C3, B por C3, dama por C3, torre por B5, dama D3. Esta clavada amenaza directamente torre por E4. Aún se puede evitar dama E1, pero ahora el peón avanza imparablemente. Las negras jugaron C3 y ya no hay defensa. La partida duró 2 jugadas más. Torre C1, caballo C5. Y las blancas abandonaron. No hay defensa contra el avance, la caída del peón, o bien incluso la amenaza C2 seguido de caballo B3. Si, por ejemplo, torre D1, podría seguir, entre otras, torre por E4. Y si torre toma, por ejemplo, caballo toma, o bien torre toma, dama toma, caballo toma, y si dama toma, C2. Y el peón es imparable. Bueno, me comenta Carles 619 que la jugada 27 se podría intentar E5. Vamos a ver. Jugada 27. En lugar de E5, bien, puesto que la torre en E2 está clavada, el negro podría tomar. Y si peón toma, caballo toma.
alfil toma, torre toma. Bien, esta partida fue muy interesante desde el punto de vista de cómo las negras aprovecharon sus ventajas, principalmente la mayoría de peones en el flanco de dama. Vamos a ver otra partida, una partida del... la segunda partida que vamos a ver es una partida entre Averbach y Tal. Esta partida se jugó en el campeonato de la Unión Soviética del año 58. Las primeras jugadas se jugó en este orden, pero es solo una transposición. Caballeros, alfil E2. Bien, este es el orden que durante un tiempo se consideró casi el más preciso para evitar la variante donde las negras clavan el caballo. Hoy en día no se considera tan imprescindible, pero es prácticamente la línea principal. Caballo F6, enroque, enroque, torre E8. Dama C2. Modernamente se considera más fuerte caballo D2. Pero igual las negras tienen su distinto contrajuego. Contra esto, el negro generalmente contesta con caballo A6. Y si F3, que es la jugada más normal, entonces caballo C7. Y ya no es posible jugar caballo C4 por B5. Un detalle táctico importante es que entonces caballo A5 falla por caballo por D5. Y el caballo en C6 también está... caballo C6 se contesta con caballo por C3, la intermedia. Las negras ganan material. Naturalmente, esto demuestra que caballo C4 es floja y generalmente las blancas entonces deben jugar a 4. A lo cual el negro puede contestar de dos maneras. Una es caballo D7 para contestar a caballo C4 con caballo E5 y cambiar el peligroso caballo. O bien, otra continuación es jugar B6 para contra caballo C4 jugar alfil A6. Y también estar preparado para eliminar el caballo en el momento que las blancas juegan alfil F4. Bueno, esto es una continuación teórica. Como digo, aquí Averbach jugó la dama C2 defendiendo el peón y el negro jugó caballo A6. El caballo está muy bien porque en algunas variantes puede ir a B4. En otras puede ir a C7 preparando el avance B5. Alfil F4 y aquí Tal jugó caballo B4, dama B1 e hizo caballo por E4. Bien, esta entrega de pieza no es del todo clara. Luego se analizó y se vio que era medio dudosa. Pero la enseño porque no es tan fácil, ni mucho menos la refutación. Y además es una muestra de los muchos detalles tácticos que tienen las negras en esta posición. En lugar de esta jugada, se consideró más tarde que alfil G4, la típica reacción, era más precisa. Las negras no tienen tan fácil el continuar aquí, las blancas, porque la maniobra caballo D2 típica ahora fallaría por alfil toma, caballo toma y caballo por D5, por ejemplo, ¿no? Otro de los detalles tácticos habituales en esta línea.
alfil G4 hubiera sido una manera de quedar bien sin complicaciones, pero tal eligió caballo por E4. Caballo por E4, alfil F5, caballo D2 y caballo por D5. Bueno, las negras han obtenido 2 peones y una clavada muy molesta sobre este caballo. En realidad no es nada fácil el responder al sacrificio. Aquí lo correcto hubiera sido alfil G3, a lo cual las negras hubieran seguido la presión con dama E7, y se demostró luego que en las complicaciones las blancas podían quedar con cierta ventaja. Ni mucho menos el negro carecería de compensación, pero no parecía suficiente. Pero como digo, en aquella época la capacidad combinativa de tal estaba por encima de sus rivales y terminaba siempre enredándoles. Así pasó también en esta partida porque la elección de Averbach fue floja. Alfil por D6, caballo F6. Así de simple, y las negras van a recuperar enseguida el material. Alfil F3, caballo toma, alfil toma, dama toma. Las negras han ganado un peón y el blanco no puede recuperarlo, porque alfil por B7, torre A, B8, y la torre entraría en B2 con mucha ventaja. Así pues, el blanco optó por dama C2, pero a pesar de los alfiles de distinto color, el negro se ha quedado con un peón de ventaja y la consabida mayoría de peones en el flanco de dama. Torre E7, alfil F3, torre a E8, torre a D1, alfil D4, y ahora casi es solo cuestión de avanzar estos peones. A4, B6, una manera típica también en la Benoni de avanzar los peones. Si directamente A6 podría seguir A5 y los peones quedan frenados. Por eso lo que se suele jugar es primero B6 y si hace falta más tarde A6 y luego B5. El blanco jugó aquí B3 y ahora tal combina la amenaza de avanzar esos peones con ciertas posibilidades de ataque en el flanco de rey. Su jugada torre E5 no parece impresionante, pero veremos que es parte de un plan muy bueno. Torre D2, H5, torre E2, cambia torres, dama toma, H4. Ahora el blanco podía haber jugado H3, pero entonces sería molesta dama F4 con la idea de colocar el alfil en E5. La alternativa es permitir que el peón avance hasta H3, que fue lo que ocurrió. Rey H1, dama F4 y ahora G3. De otro modo tendría que jugar H3, ¿no? G3, dama F6, dama D1, torre D8, alfil G4. Bueno, esta jugada no es buena, pero ya no hay buena defensa. Alfil toma. Dama E2 y torre D2. Este bonito golpe es el que es la clave de toda la combinación. La dama, desde luego, no puede tomar porque entonces dama C6 lleva al mate. Teniendo en cuenta esto, el ataque contra el rey es decisivo. Prácticamente dama E8 jaque es única, rey toma, pero ahora no hay buena defensa. Se está amenazando simplemente peón por peón. Tomó, dama D4, amenazando otra vez el mate con dama D5, alfil H3, dama D3,
alfil G2, torre D1, prácticamente no hay defensa. Y aquí las blancas se rindieron. Estas dos partidas de tal es un ejemplo de cómo las negras consiguen poner en marcha sus puntos fuertes, vamos, hacer valer sus puntos fuertes. La partida que vamos a ver ahora fue durante muchos años, hasta la llegada de tal, considerada la reputación de la Benoni. Sin embargo, veremos que la cosa no tenía por qué haber sido así. Simplemente Ninzovic jugó una gran partida y su adversario no estuvo a la altura. Esta partida se jugó en el año 1927. Es una de las en el torneo de Nueva York. Es una de las primeras partidas con la defensa Indobenoni. Y a pesar de todo, de su antigüedad, veremos que tiene conceptos muy modernos por parte de incluso de los dos. Ninzovic contra Marshall. Las primeras jugadas. Bien, este orden de jugadas no tiene nada de extraño. Generalmente las negras cambian inmediatamente, pero no hay problema en hacerlo en la jugada siguiente. Caballo C3 y ahora cambia. Peón toma, G6, caballo D2. Esta maniobra, perfectamente moderna, se llamó desde esta partida la maniobra de Ninzovic. Y tiene mucha lógica. La idea es llevar el caballo a C4 y el alfil a F4. Y las negras tienen que tener cuidado contra esta disposición. Además, hecho en este orden, evita cualquier tipo de clavadas con alfil G4. Lo que ocurre es que en esta partida el blanco jugó muy bien y llevó a cabo todo su plan. Mientras que las negras no estuvieron tan... Comentaba entonces la jugada caballo D2 que hizo aquí Ninzovic, ¿no? Caballo D2. Esta es la jugada. Bien, es uno de los planes más frecuentes para las blancas, pero tampoco es ni mucho menos la refutación de todo el esquema. Pero en esta partida, después de esta partida, durante muchos años se pensó que efectivamente era así. Y eso que Marshall en principio reaccionó bien. Jugó caballo D7, que es una de las buenas opciones. La idea es que si el blanco juega inmediatamente el caballo a C4, pues se juega caballo B6 para cambiar el caballo. Más tarde se descubrió que ni siquiera era necesario esto, porque se podía jugar con toda lógica alfil G7 y después de caballo C4 enroque. Y si alfil F4 había distintas opciones, incluso entregar el peón de D6, pero la sencilla caballo 8 también era aceptable. Esta es una continuación que no está mal para el negro. Pero la jugada de Marshall es perfectamente jugable y además buena. Se considera una de las mejores, caballo D7. Ninzovic jugó caballo C4 inmediatamente, caballo B6 y E4. Ahora el negro podía con toda tranquilidad jugar caballo por C4, alfil toma y seguir con alfil G7. Y ya de momento el caballo blanco ya ha desaparecido. Esto era quizá lo más sencillo, pero incluso la jugada que hace Marshall no está mal. Él jugó alfil G7, dando la oportunidad a Ninzovic de quitar el caballo. A pesar de todo, esta maniobra era aceptable para las negras. Lo que sí que demuestra es que aquí el negro tiene que jugar con mucha vista en la táctica.
Estratégicamente, el plan del blanco es muy molesto. La idea de las blancas es seguir con A4 y luego A5, echar el caballo de B6 y luego el caballo podrá volver a C4 y más tarde ir a alfil F4. Si el negro permite hacer todo esto, se quedará mal. Lo que ocurre es que estas jugadas cuestan bastantes tiempos y las negras tienen que aprovecharlo tácticamente para buscar complicaciones favorables. Y aquí es donde Marshall no estuvo a la altura. Su primera jugada es buena, en Roque. Y Nisovich jugó alfil D3 de momento, renunciando al plan, porque claro, si A4 podría seguir torre E8 y ya A5 no es tan peligroso, ¿no? Por ejemplo, juegan caballo, va a D7 y claro, no hay tiempo de jugar caballo C4. Mientras que si alfil D3, pues el caballo puede seguir a E5. Bien, Nisovich todavía no se precipitó con A4. Jugó alfil D3. Caballo H5. Esta ya empieza a ser un poco medio dudosa. Pero no está mal. Enroque, alfil E5. Marshall busca complicaciones aquí en el flanco de rey. Y Nisovich jugó A4. Bueno, aquí las negras tendrían que haber hecho algo que puede parecer un poco ilógico, que era jugar su peón a A5. Generalmente nunca se hace esto, porque esto mata a la mayoría de peones en el flanco de dama. Sin embargo, aquí era apropiado, porque tal como se han quedado las piezas blancas, si no es posible eliminar el caballo de B6, todo el plan del blanco está resultando fallido. Por lo tanto, A5 era una jugada a considerar. El caballo F4 que hizo Marshall tampoco está mal. Caballo A5, caballo D7 y caballo C4. Ya casi han conseguido su objetivo las blancas, pero le han costado bastantes tiempos. Caballo toma, dama toma, F5. Esa estaba bien. Peón toma, torre toma, F4, alfil de 4 jaque, rey, alfil de 3. Bueno, la maniobra F5 ha sido bastante efectiva porque ahora el peón de D5 ha quedado sin defensa. Alfil por C3, buena jugada. Tomó de dama y caballo F6. Hasta aquí las negras han jugado bien. Es ahora donde van a empezar a equivocarse. Desde luego el peón de D5 está muerto, pero no es tan fácil ganarlo. Dama B3 es bastante molesta porque amenaza indirectamente el peón B7 y también hay detalles tácticos si las negras toman el peón de D5. Pero a pesar de todo, el peón puede tomarse. Lo más normal era aquí tomar con el caballo. El blanco jugaría torre a D1 y ahora alfil E6. Y devolver el material. Puede tomar el peón en B7, pero bueno, alguna jugada como torre F7. Y el negro no está mal. La jugada que hizo Marshall, sin ser mala, es más arriesgada. Él tomó con la torre. Y ahora el blanco tiene este sacrificio de peón muy fuerte. La idea es poder clavar al caballo en G5. Esta clavada es molesta porque además está la torre colgando. Y aquí es donde Marshall se equivocó. Él hizo peón por peón, que es un serio error. Naturalmente, alfil toma peón no parecía muy acertada.
Sin embargo, era la jugada correcta. El detalle táctico es que después de alfil G5, que parece que gana material, existe torre de 3, dama por B7 y ahora alfil E4. Este detalle es muy importante. Dama A6 y ahora que parece que las negras van a perder material, existe este golpe que Marshall no debió ver, con el cual las negras igualan el juego. La idea es que si alfil por F6, dama G4, este contraataque garantiza las tablas. Torre F2, torre D1 jaque, torre toma, torre F1, dama E2, torre F2, dama E1 jaque, etc. Y tablas. En lugar de esto, Marshall tomó en F5 con el peón. Y ahora se queda perdido. Alfil G5, torre D4, caballo B6 jaque, C4, dama C3, y el negro ya pierde material. La partida ya no duró mucho más, porque las negras están aquí clavadas por todos los sitios. Torre 8, un bonito remate. Dama toma obligada, dama jaque y alfil H6. Y no se puede evitar el mate. Por eso aquí Marshall se rindió. Esta partida fue un duro golpe a la causa de las negras en la defensa de Benoni, porque parecía que, tal como había jugado Ninzovich, era difícil mejorar el juego negro. Este plan de llevar el caballo a C4 y alfil F4 parecía muy fuerte. Sin embargo, no, como hemos visto o como se ha visto más tarde, las negras tampoco tienen por qué tener muchos problemas incluso contra este plan. Bueno, la cuarta partida que quería enseñaros es otra partida de tal, también de las primeras de aquella época. Es una partida que es muy ilustrativa de cómo, si el blanco permite que el negro avance suspendiendo el flanco de dama, puede llegar a quedar en seria desventaja. Esta partida, también del año 59, fue jugada contra Gligoric. Espero que se vea bien. Vamos a ir al principio. Y se jugó así. D4, caballo F6, C4, C5, D5, E6, caballo C3, toma, D6, E4, todo lo normal, G6, caballo F3, alfil G7, alfil E2, la variante moderna. Bueno, la variante moderna en aquel tiempo. Hoy en día la moderna es jugar a H3 y luego sacar el alfil por D3. En aquel tiempo se consideraba que el alfil tenía que ir a E2. Negras juegan en roque, blancas también, y aquí es posible jugar alfil G4, aunque el blanco puede evitar el plan del cambio jugando caballo D2. Tal jugó torre E8, que ya habíamos visto la partida de Derbach, y en aquella ocasión dijimos que dama C2 no era lo mejor, se contestaba con caballo A6. Aquí Gligoric juega caballo D2, que es la principal. Caballo A6, la jugada más fuerte. Torre B1. Aquí esto no es lo mejor. En esta partida las blancas permiten que el negro movilice el flanco de dama. Ya hemos comentado antes que el plan más fuerte es F3 y contra caballo C7, A4. Pero en la partida que vamos a ver, el blanco siguió otro plan completamente distinto. Al jugar torre B1 tenía la idea de seguir con B3 y jugar el alfil por B2 para neutralizar el alfil negro.
Esto es demasiado pasivo y permite que el negro avance sus peones. Siguió alfil D7, torre E1, torre B8, B3. Naturalmente era posible jugar A4, ¿no? Evitando el avance de los peones negros. Pero bueno, quizá ya no era muy consecuente con el plan que han elegido las blancas. El negro pudiera bien jugar su caballo B4 y luego preparar A6, B5. Como digo, el blanco lleva otra idea. B3, B5, alfil B2. Caballo a C7, dama C2. Bueno, entonces, ahora aquí Tal empieza a buscar detalles tácticos y presiona ya sobre el peón D4, aunque de momento está bien defendido. Caballo D1, alfil H6, atacando el caballo de D2 e indirectamente el peón de E4. F3. Bueno, Carles 619 comenta que la jugada 7, la jugada más frecuente si es F4. Sí, es una de las más usuales. Pero hoy en día no. Hoy en día la jugada más frecuente, luego si acaso cuando terminemos la partida os lo comento. Bueno, F3 y aquí ya Tal juega caballo H5 y una de las ideas es jugar F5. Caballo F1 y esta jugada permite un detalle táctico de las que no se le escapaban a Tal. Esta jugada seguramente no es buena. Caballo por D5. Peón toma, alfil F5, dama C3, alfil G7, dama C1, alfil toma, rey toma, dama por B1 y caballo F4. Y este alfil no tiene buena defensa. Caballo E3, dama E5. Bueno, quizá hubiera sido mejor jugar la dama a F6 para evitar lo que va a venir luego. Dama E5, alfil por B5. Buena jugada. La idea es que si torre por E5, como siguió, caballo F5 jaque. Si en lugar de haber jugado la dama E5 lo hubieran jugado a F6, este detalle no valdría, porque contra alfil toma, caballo F5 jaque, no está atacada la dama y la simple rey F8 pues ha ganado material, ha ganado en la pieza. Pero tal como ocurrió la partida, con la dama en E5, ahora hay que tomar el caballo. Peón toma. Era posible tomar de dama también, pero no sería claro al final. Esto parece lo mejor. Bueno, ahora la posición es más o menos igualada, aunque se ve que las siguientes jugadas se hicieron en apuros de tiempo y las blancas y las negras dejaron escapar buenas posibilidades. Paso estas jugadas un poco rápidas porque hay algún que otro error. Rey G8, caballo E3, caballo D5, F4, buena jugada. Torre E4, G4. Esta jugada me parece recordar que se consideró un error. Lo correcto hubiera sido jugar caballo por F5 en lugar de G4. Caballo por F5,
aunque las negras tengan la intermedia torre E2, pues esto era aceptable para el blanco. Rey F1, me parece que jugaban torre por, y juego todavía complicado, pero el G4 fue pata. Siguió torre por, rey G2, peón toma, caballo C4, y el resto es fácil. El negro ya se ha quedado aquí con ventaja decisiva. G3, buena jugada. Si peón toma torre por basado en el doble del caballo, y jugar a H3 como hizo tampoco solucionaba mucho. Después de torre F3 ya no se puede evitar torre F2. Después de torre F6 las blancas se rindieron. No hay buena defensa. El caballo no puede ir a G4, por ejemplo, porque entonces seguiría el jaque en E2. Bueno, esta partida demuestra que si las blancas permiten que el negro avance sus peones de flanco de dama, el negro consigue una buena iniciativa. Antes me comentaban en el orden de jugadas D4, caballo F6, D4, C5. Si la posibilidad más frecuente era F4. Durante un tiempo esta se consideraba la variante más agresiva y hoy en día también se considera una de las más peligrosas. Lo que pasa es que el negro también tiene buenos recursos. Esta es una de las muchas variantes agudas que eligen las blancas si quieren complicar la partida desde el principio. Hay otras continuaciones. Como digo, hoy en día la que más se juega es caballo F3, alfil G7 y H3. Pero también es posible planes con alfil F4, incluso directamente o sin aquí o unas jugadas más tarde. También es posible caballo F3, alfil G7 y alfil F4. Eso también es posible. En esta variante, generalmente las negras llegan a tiempo de jugar el plan con alfil G4. Aunque una buena medida es jugar primero A6 y después de A4 jugar el alfil G4. Esta es una de las líneas aceptables para el negro. La variante con F4 es complicada porque después de F4, alfil G7, existe el jaque en B5. Es una de las variantes peligrosas para el negro. Casi forzado, el negro debe jugar el caballo de F6 a D7, porque la otra continuación permite E5 seguido de E6, con muchas complicaciones que parece ser que no son del todo buenas para el negro, aunque no está tan claro. Después de caballo F de 7, las blancas pueden jugar a 4 y esta línea lleva un juego muy agudo, pero jugando correctamente las negras pueden conseguir un juego satisfactorio. Así pues, la moda hoy en día ha dejado bastante de lado esta línea para las blancas, pero es simplemente una cuestión de gustos, porque la mayoría de los jugadores prefieren el juego sólido y tranquilo que se produce después del caballo F3, alfil G7, H3, enroque, alfil D3,
donde no es tan fácil para las negras conseguir contrajuego. Así pues, es solamente una cuestión de gusto simplemente, pero no se considera que sea una variante especialmente terrible para las negras. Se puede jugar perfectamente. Bien, y con estas partidas que hemos visto, espero que hayan servido para dar un poco de idea de los planes que tienen las negras en esta defensa. Pues damos por terminada la lectura de hoy. El próximo lunes volveremos con otra sobre otro tema completamente distinto, que será sobre los finales de alfil contra caballo, que también tendré yo el placer de estar